sí grabemos. Ya. Ya, todo bien, ¿no? Se puede ver entonces mi pantalla. Ya, ahora, ya, bueno. Todo el año pasado he estado en realidad he estado enseñando a través de Zoom. Y bueno, no sé, quizá la única ventaja que estoy viendo comparado con este Blackboard es que, por ejemplo, el chat aparece siempre, ¿no? En todo momento. Acá tendría que regresar a la pestaña. Ya. Bueno, entonces este es el sílabus, ¿no? Hay muchos docentes, ¿no? En realidad veo que hay docentes que ya venían de la época en la que yo ingresé, ¿no? Y siguen enseñando. El coordinador del curso es el ingeniero Pineda, ¿no? Es el ingeniero Pineda. Eh, a ver, por acá veamos qué unidades tenemos, ¿no? La primera unidad trata sobre las propiedades del concreto, ¿no? ¿Cuál es el logro de la unidad? El estudiante aplica el comportamiento del concreto simple y armado, así como el diseño por resistencia y servicio de elementos de concreto armado. Bueno, quizá aplicar o bueno, conocer, ¿no? Conocer toda la lógica que está detrás de ese diseño. Este concreto simple, en realidad, para este ciclo ha cambiado un poco porque lo que respecta a cálculos, ¿no? En concreto simple, lo vamos a tocar en realidad al final. Y me parece que hasta el ciclo pasado eso se tocaba en la segunda, bueno, en la primera semana, ¿no? Pero se ha cambiado un poco eso para enfocarse primero en todo el concepto que está detrás del diseño, luego propiamente ya diseñar, ¿no? Diseñar concreto armado y al final ya se tocará el concreto simple. Entonces, esta primera unidad involucra las propiedades del concreto y acero y también un marco general de cuál es la lógica detrás del diseño. La segunda unidad es el diseño de elementos en flexión, ¿no? El logro de la unidad. El estudiante diseña elementos sometidos a flexión a partir de distintos métodos, condiciones de servicio y las normativas existentes para determinados casos. Entonces, acá ya vamos a comenzar a diseñar. ¿Qué elementos están sometidos a flexión, creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Una columna? ¿Un muro? Una viga, profe. ¿Ya una viga? ¿Algo más? A ver, por acá, vigas, losas, ¿ya? Sí, también losas, ¿no? Las viguetas, ¿no? También. Eh, en general, ¿no? En general, es muy complicado, ¿no? Encontrar que hay un elemento que tenga una solicitación y solamente una solicitación, ¿no? Por ejemplo, porque las vigas, está bien, tienen flexión, pero también tienen corte, ¿no? Las columnas tienen una fuerza axial de compresión, bueno, también puede ser tracción, pero también tienen flexión, ¿no? Los muros, sí, también nuestra idea es que trabajan principalmente en corte, pero también tienen una demanda alta de flexión, ¿no? Entonces, en realidad es muy complicado encontrar que solamente haya una solicitación, pero en general sí, pues si hablamos de flexión, vamos a hablar de vigas y vamos a aprender a diseñar en flexión utilizando eh, o diseñando vigas, ¿ya? Sin embargo, hay algunos puntos para diferenciar dentro de todo el diseño de flexión, que son, por ejemplo, las secciones doblemente armadas, que tienen un diseño, o sea, nosotros diseñamos a flexión, que puede ser en la parte superior o en la parte inferior, pero también podríamos diseñar el acero en la zona de compresión. Ya conforme vayamos desarrollando, vamos a ver cosas como esas. Dentro también de este capítulo va a ser algo muy importante, que son estas condiciones de servicio, o sea, cómo controlar. Bueno, quizá no tanto la fisuración, sí vamos a comentar, bueno, lo que nos dice el reglamento,
pero sí vamos a hacer números para controlar la deflexión, ¿no? Para controlar la deflexión. Así que vamos a ver teoría, ¿no? Vamos a aprender a diseñar a flexión vigas, también vigas doblemente reforzadas o armadas, secciones T también. Acá vamos a incluir también nuestras losas, ¿no? Y también vamos a verificar condiciones de servicio. En la unidad 3 tenemos el diseño de elementos a flexo-compresión. Entonces, el logro de esta unidad es que el estudiante diseñe los elementos sometidos a flexo-compresión basándose en los diagramas de interacción de columnas cortas, esbeltez, normativas relacionadas con el fenómeno de flexo-compresión. Entonces, acá, bueno, claro, principalmente vamos a ver columnas, ¿no? Entonces, sabiendo diseñar vigas y sabiendo diseñar columnas, en realidad ya podríamos diseñar un sistema estructural de pórticos. Sin embargo, todavía hay algunos desafíos adicionales, ¿no? Sobre todo, cómo calcular las fuerzas que necesitamos para poder diseñar, ¿no? Y ese desafío, bueno, en realidad se cubre con no solamente un curso, ¿no? Sino, claro, primero está análisis, o quizás desde mecánica de materiales, resistencia, perdón, análisis estructural 1, análisis estructural 2, luego ingeniería sismoresistente, ¿no? Ahí en realidad ya uno tiene una visión completa de cuáles son las fuerzas que están actuando sobre una edificación, ¿no? Claro, considerando todos los casos, ¿no? Ya. Pero sin embargo, nosotros vamos a tomar ya fuerzas y vamos a tomar fuerzas para poder diseñar nuestros elementos, ¿no? Luego, la unidad 4 es el diseño de elementos sometidos a cortante y torsión, ¿ya? Vamos a, bueno, tanto el refuerzo, ¿no? El refuerzo, claro, sí, el refuerzo para esta cortante y para esta torsión, en todos los casos, bueno, son o sunchos o estribos, ¿no? Generalmente estribos. Así que vamos a aprender acá a diseñar, bueno, cuántos estribos deberíamos de ponerle, por ejemplo, a una viga, ¿no? Pero vamos a ver que el diseño por cortante también no solamente se limita a las cargas que le estamos aplicando, ¿no? Sino también vamos a aprender de que para el diseño por corte hay una lógica de capacidad, ¿no? Que mi elemento nunca puede fallar por corte. Sí puede fallar por flexión, ¿ya? Hay una lógica detrás de eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué tendríamos que considerar que nunca podríamos tener una falla por corte, pero sí podríamos tener una falla flexión? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿No? ¿Por qué no debería fallar por corte, pero podríamos asumir una falla en flexión? Eh, Bueno, en realidad el refuerzo se diseña, ¿no? O sea que podríamos proveer tanto un diseño a flexión, ¿no? Como al corte. A ver, bien, vamos a ver si alguna respuesta más. Ya, cuando se diseña por corte se considera la falla de flexión, sí, en el fondo sí. Para no quedarnos con esa duda, veamos algo ya. A ver, eh, imaginemos, bueno, tenemos una viga, ¿no? Que forma parte de algún pórtico, o sea que por ahí tiene.
se tienen las columnas, ¿no? Y tenemos ahí una viga. Eh, Imaginemos que la, se diseña, ¿no? Se estimó una fuerza de sismo, ¿no? Ya se tienen las cargas muertas, las cargas vivas, pero, o sea, cuando se trata de la naturaleza, ¿no? Cuando se trata de la naturaleza, en realidad, eh, primero que nuestro tiempo de observar la naturaleza, por supuesto que es muy corto, ¿no? Y no solamente de observarla, sino de instrumentarla. Por ejemplo, en el caso de los sismos. Acá en Lima, creo que en los años 20, 30 se instaló el primer sismógrafo ahí en el parque de la reserva. Si ustedes visitan, bueno, cuando abra, no sé si estará abierto, hay una caseta que se llama el pabellón sismógrafo y ahí albergó, ¿no? El primer sismógrafo. Pero era uno, ¿no? Era uno y tampoco estaba orientado al movimiento fuerte. ¿No? El movimiento fuerte en lo que se instalan acelerógrafos para medir las aceleraciones, porque esas aceleraciones finalmente generan fuerzas inerciales y son las fuerzas que se presentan en las edificaciones, ¿no? Entonces, quizá ya en los años 60 se tuvo algunos, ¿no? Ahora sí, Lima principalmente debe tener más de 100 equipos, ¿no? Debe haber más de 100 equipos en todo Lima. Pero bueno, así que no hemos registrado en realidad un sismo muy, muy fuerte, por ejemplo, para Lima, ¿no? Que es el que estamos esperando y no se presenta desde 1746, que fue uno de los sismos más grandes que se tiene registro histórico, ¿no? Y que se estima, ¿no? Que fue de una magnitud de 8.5, magnitud momento 8.5, o sea, fue un sismo muy fuerte, muy grande, ¿no? Otra, bueno, eso sería como si hubo también un tsunami, ¿no? En ese sismo. Eh, entonces, lo primero que debemos de reconocer de que tenemos una instrumentación que en realidad estamos viendo solamente un periodo muy pequeño, ¿no? Y más aún cuando los fenómenos geológicos en realidad se tienen que medir en, en cantidades, pues, de tiempo más grandes que la vida del hombre, ¿no? Ya. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, si nos comparamos con Japón, Japón tiene un montón de acelerógrafos en todo su territorio. Que es quizá el país con mejor preparación, ¿no? Para afrontar fenómenos naturales, no solamente sismos, porque Japón tiene inundaciones, tiene, tiene tifones, ¿no? Llueve mucho, ¿no? Hay deslizamientos, ¿no? En realidad está golpeado, la naturaleza lo ha golpeado fuerte a Japón, pero a pesar de eso ha sabido convivir, ¿no? Con la naturaleza. Bueno, Japón en 2011 tuvo el terremoto de Tohoku, ¿no? Que tuvo un momento de 9, ¿no? El sismo más grande de toda su historia, ¿ya? Y si ustedes se remiten al mapa de Japón, ¿ya? Ven, estas son las costas, ¿no? Por acá estará Tokio, ¿no? Por acá está Sendai, o bueno, toda la región de Sendai, ¿no? Ya, y los japoneses tenían varios escenarios de sismo. Por ejemplo, por acá, ¿no? Quizá también por acá. ¿Qué significan estos rectángulos? Son las áreas de ruptura. ¿Qué debemos de entender por un área de ruptura? Bueno, es simplemente, o sea, porque el sismo es una falla ahí de la corteza, ¿no? Así que genera movimiento. Y todo eso se desarrolla en un área, ¿no? En un área. Mientras más grande sea esa área, entonces el sismo tiene una magnitud momento mayor y es un sismo más grande. Entonces los japoneses tenían varios escenarios para los cuales estaban preparados, ¿no? De que, por ejemplo, este sería un sismo, este sería otro sismo, este sería otro sismo, ¿no? Y para eso tenían estimaciones de cuánto sería la altura de la ola del tsunami,
cuánto sería la magnitud, por lo tanto, cuáles serían las aceleraciones que podrían presentarse. Pero vino el terremoto de Tohoku y le dijo a los japoneses, ¿sabes qué? Ustedes no saben nada. Y se rompió todo eso. Y eso fue un sismo magnitud momento 9. Entonces, la naturaleza les dijo a los que se entiende, ¿saben más? No saben nada, ¿no? Entonces, cuando se trata de la naturaleza, puede ser que uno estime uno, pero por ahí viene dos o tres, ¿no? Entonces, no es que no hay posibilidad de hacerle frente. Hay que encontrar mecanismos, ¿no? Hay que aprovechar las propiedades de los materiales, ¿no? Para que se desarrollen mecanismos de que esa energía que podría generarse, de alguna manera, comience a disiparse. Si se supera, ¿no? Si se supera los máximos de resistencia, por ejemplo, para los cuales se han diseñado, entonces tiene que haber un mecanismo adicional, ¿no? Que permita todavía que las estructuras, sigan en pie, ¿no? Y eso se conoce como ductilidad, ¿ya? Y por eso es un concepto muy, muy importante que estoy seguro que lo vamos a repetir muchas veces a lo largo del curso. Pero hay en general tres conceptos importantes: el de ductilidad, el de resistencia y el de rigidez. La resistencia es principalmente de lo que trata nuestro curso, ¿no? Nuestro curso, tenemos una viga, ¿no? Y entonces vamos a diseñar, diseñaríamos un refuerzo, ¿no? Un refuerzo, ¿ya? Esto, y claro, en conjunto con la sección transversal, esto es resistencia, ¿no? Es resistencia. Tenemos momentos flectores, fuerzas cortantes que vienen de nuestro análisis estructural, así que tenemos que darle una resistencia adecuada. ¿De qué trata la rigidez? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, un pórtico, ¿no? Tenemos un pórtico y tenemos una fuerza lateral. Bueno, la rigidez propiamente, y así se desplaza, por ejemplo, U. Entonces, la rigidez de este pórtico sería esa fuerza sobre lo que se desplaza, ¿no? ¿Por qué es importante la rigidez? Porque controla esta deformación. Y la deformación es sinónimo de daño, ¿no? Van a ver en su curso de Ingeniería Sismorresistente que lo que se controla son las distorsiones de entrepiso, o sea, cuánto se deforma un piso respecto del otro, ¿no? Hay límites, y entonces de esa manera se está controlando el daño, ¿no? Controlando la deformación. Entonces es importante también la rigidez, ¿no? Y la ductilidad, ¿no? La ductilidad, que era para lo cual abrimos esta pizarra, es algo como esto, ¿no? Imagínense que vienen el sismo que nadie esperaba, que hace que se superen todas las fuerzas de diseño que se habían considerado, ¿no? Entonces, teníamos ya una resistencia adecuada, una rigidez adecuada, pero estos dos por sí solos no van a poder afrontar, ¿no? Ese exceso, ¿no? Ese exceso de fuerzas. Ahora, imaginemos entonces que por estas fuerzas, acá en la viga se desarrolla su máxima capacidad de flexión. Acá también se desarrolla su máxima capacidad de flexión. Primero, queremos que falle en flexión y no en corte, porque la falla por corte es una falla frágil, ¿no? En cambio, la flexión, como en realidad interviene el acero, estoy seguro que como lo vieron en su curso de mecánica de materiales en el ensayo de laboratorio, ¿no? Se dibujaba toda una curva de esfuerzo de formación y se deformaba, mucho se deformaba, ¿no? Se formaba el cuello, ¿no? Y luego ya recién se fallaba, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? Esa curva de esfuerzo de formación
Porque la ductilidad es la capacidad de formarse más allá del rango elástico, ¿ya? Manteniendo su resistencia, ¿no? Manteniendo su resistencia. Así que, imaginemos que esto desarrolla toda su capacidad de flexión y ese también toda su capacidad de flexión. Eso significa que los momentos que se están desarrollando en los extremos van a ser mayores de los que, por supuesto, nosotros consideramos dentro del diseño, ¿no? Luego ya le vamos a poner números a eso, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar en equilibrio. Si los momentos aumentan en los extremos, eso significa que el cortante también está aumentando, porque tiene que estar en equilibrio en todo momento, ¿no? Y todo tiene que ser en realidad coherente en cuestión de fuerzas. Entonces, el corte también aumenta. Eso significa que finalmente para diseñar en corte no tenemos que ver solamente las condiciones de la carga muerta, la carga viva, sino tenemos que ponernos en esa situación extrema en la que se está desarrollando toda la capacidad de flexión de esa viga y por lo tanto se incrementa el corte y no queremos que la viga falle en corte. Entonces, esa es una condición de diseño, ¿no? Ya luego vamos a ponerle números, pero es una idea, es una, es una de las ideas más importantes dentro del diseño, que la encuentran en el capítulo 21 de la norma, ¿no? De E060 de concreto armado, que dice disposiciones adicionales para el diseño sismorresistente. De ahí hasta antes, ¿no? En realidad, básicamente se está tratando de proveer una resistencia adecuada, ¿no? Pero el capítulo 21 se enfoca en darle ductilidad, ¿no? Bueno, o en general de mecanismos de fallas, ¿no? Ya, entonces, yo les comentaba que la definición, ¿no? De la ductilidad es la capacidad de formarse más allá del rango elástico, ¿sí? Más allá del rango elástico, sin perder resistencia, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda perder resistencia cuando se deforma y se deforma? Bueno, eso está también sustentado en la curva que ustedes hallaron, ¿no? De su ensayo. Por acá, bueno, se tenía esfuerzo de formación unitaria, o en todo caso fuerza, y la curva que ustedes encontraron era algo como esto, ¿no? Bueno, en realidad era algo como esto, sí. Bueno, algo sucedió. Eh, el rango elástico en realidad estaba por acá, ¿no? Estaba por acá. O sea que toda deformación por encima de este punto o a la derecha de este límite está en un rango inelástico. Y el acero se seguía deformando y se seguía deformando y todavía ya fallaba acá, ¿no? Entonces, este material, el acero es un material dúctil, ¿no? Y estamos aprovechando esa ductilidad para ya generar todos sistemas que tengan ductilidad, o elementos que tengan ductilidad y luego sistemas que tengan ductilidad, ¿no? Ahora, ya, está bien, yo entiendo, hay ductilidad. ¿Cómo vemos la ductilidad? Porque se deforma de acá hasta acá todavía, ¿no? Después de este rango elástico. Ahora, ¿cómo es que mantiene su resistencia? Bueno, podemos ver de que este nivel de resistencia no es que cambia demasiado, ¿no? ¿Por qué, por qué requerimos de que nuestro elemento todavía tenga resistencia o no pierda resistencia? Porque evidentemente las cargas muertas no desaparecen, ¿no? Puede ser que las cargas vivas tampoco desaparezcan, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? La recomendación es siempre evacúa, pero esa evacuación pues se refiere a viviendas, ¿no? Haber evacuado un edificio de 20 pisos, de 30 pisos, ¿no? En realidad el edificio debería estar preparado, ¿no? Para sobrevivir pues el sismo, ¿no? O sea, no deberías pues estar evacuando. Por supuesto, luego, ¿no? Del evento, siempre lo más seguro es evacuar, ¿no? Porque tampoco sabemos en qué condición quedó el edificio. Porque hay que recordar que la norma, el objetivo principal de la norma es proteger la vida. Y para eso, ¿no? Contempla algún posible daño en la edificación.
Eso significa que si no colapsa en el momento del sismo, está cumpliendo su objetivo. Si luego uno puede regresar de forma segura, bueno, en realidad eso no, puede ser que no sea así, ¿no? Pero cumplió su objetivo de proteger a toda costa la vida, ¿no? Ya. ¿Alguna duda respecto de esto? Son conceptos que yo les invitaría que vayan. La norma es la E060, que me parece está dentro del material general de la pestaña de información general, o me parece que está en la primera sesión, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos son muy importantes, de utilidad, resistencia y rigidez. A esto le vamos a adicionar algo más, que son las condiciones de servicio, ¿ya? Pero en general, el diseño se basa en un balance de ductilidad, resistencia y rigidez, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces, ¿por qué habíamos hablado de eso? Porque vamos a llegar al diseño por cortante. Y, y ahí tenemos como que dos etapas del diseño por cortante, ¿no? Luego, bueno, hay una unidad que se llama el arte de detallar y la idea es, bueno, desarrollar, bueno, lo que comenta la norma, ¿no? Por ejemplo, longitudes de desarrollo, los empalmes, dónde deberían ir los empalmes, cómo deberíamos de representar el refuerzo en una columna, en una viga, cómo deberíamos de desarrollar todo el refuerzo en una viga, aunque en realidad todo esto lo vamos a ir tocando de todas maneras conforme vayamos desarrollando el curso, ¿no? O sea, no podríamos desarrollar un ejercicio hasta el final sin tocar temas de esta unidad, ¿no? Sobre todo de cómo representar, ¿no?, la disposición del acero, ¿ya? Entonces, esta unidad está enfocada así, pero al final, en realidad, lo que le mencionaba, que aparece como concreto simple al inicio, lo vamos a poner al final, ¿ya? A ver, eh, para dejar en claro, ¿no? Hay dos prácticas, ¿no? Hay una evaluación parcial, hay un trabajo final y hay una evaluación final. Este trabajo final, básicamente, va a ser eh, generar un modelo, bueno, en etapas de una arquitectura que se les va a proporcionar con la intención de sacar las fuerzas del modelo y comenzar a diseñar, ¿no? Entonces el objetivo finalmente es diseñar, ¿no? Diseñar ya sean losas, vigas, también columnas, que es básicamente lo que se toca en este curso. En el curso de edificios van a aprender a diseñar zapatas, muros, bueno, muros corte, no placas, también muros de contención. Claro, dentro de la cimentación van a ver zapatas aisladas, zapatas conectadas, zapatas combinadas, también escaleras, ¿no? Así que el curso de edificios es como concreto armado 2 y van a completar, van a aprender a diseñar, bueno, los elementos que no se tocan acá. Ya, entonces, prácticamente eso era, bueno, es el trabajo final, ¿no? Y ese va a ser un trabajo grupal que me parece que la próxima semana o la tercera semana está programado como para poder presentarles recién y ya vayan comenzando a desarrollarlo, ¿ya? Mire, yo les recomiendo que para este trabajo final, eh, lo primero que hagan es elegir bien, pues, con quiénes van a hacer el trabajo final, ¿ya? Porque la idea de ese trabajo, al ser grupal, es que el grupo desarrolle de principio a fin todo, ¿no? Y que el, todo lo que se entrega, pues, es producto de un trabajo grupal, ¿no? Porque luego no espero que me digan, mire, yo hice esto, ellos no hicieron esto,
Entonces yo creo que necesito más nota porque yo hice de la mayor parte, ¿no? Eh, Luego también o quizá luego ya, faltando 2 semanas, que me digan, mira, estas 2 personas no me contestan, o simplemente me peleé con alguien, entonces yo lo voy a hacer solo. Espero que no lleguemos a esas situaciones, ¿ya? Así que los grupos son de 5 personas. Somos 45, son 45, ¿sí? Así que deberíamos de tener 9 grupos de 5 personas. ¿Ya? Estoy seguro que es un desafío, no sé si todos se conozcan, no sé si en algún momento hayan compartido aulas ustedes, pero bueno, estoy seguro que en el grupo de WhatsApp ahí eh, podrán conocerse mejor y espero ahí, o si no, armen alguna reunión a través de Zoom y ahí sí prendan sus cámaras para que puedan verse y conocerse. ¿Ya? Entonces, por el momento les adelanto que son 9 grupos de 5 personas, ¿ya? Ahora, si bien somos 45, por ejemplo, ahorita me parece, bueno, esta es la mayor cantidad. Hay 43 personas conectadas, o sea, faltarían 2 personas. Bueno, espero que también se mantenga, porque siempre durante las clases presenciales, habían 40 matriculados, pero al final los que acabamos el curso eran 28, ¿no? Algo así, ¿no? Y, no porque, y ni siquiera porque le fue mal, o quizás, bueno, también, ¿no? Pero en la primera práctica, o incluso antes de la primera práctica, ya en realidad ya habían desertado, o personas que simplemente nunca fueron, ¿no? Ya, entonces, por el momento les comento eso. Ya, si hay alguna duda o comencemos propiamente ya con nuestro contenido. Una consulta. ¿Todos ustedes corresponden a una sola sede o ahora sí han tenido la oportunidad de, siendo de diferentes sedes, matricularse así en los cursos sin importar la sede? Ya. Entonces todas las sedes están. Ya. Ya, bueno. A ver, ya vimos esto. Ya. También la universidad tiene indicadores para cada uno de los cursos. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos cursos el indicador es el examen final, ¿no? Incluso en algunos cursos me parece que también es el examen parcial. El indicador, ¿no? En este curso es el trabajo, ¿no? ¿Por qué un indicador es un trabajo? Porque, bueno, se entiende de que ustedes están aplicando todo lo que están aprendiendo, ¿no? En ese trabajo. Y no solamente en el trabajo se va a requerir de que sustenten pues sus diseños, sino también de que los representen de manera gráfica. Porque tienen que tener presente de que finalmente se construye con planos, ¿no? Así que si ustedes no pueden representar todo su diseño en planos, por más que en realidad hayan realizado la mejor memoria de cálculo, ¿no? Estén seguros 100% de su diseño. Si no está bien representado en un plano, en realidad no va a servir de mucho, porque finalmente, al momento de construir, ¿no? Nadie está viendo las memorias de cálculo para saber de cuánto es la viga o qué refuerzo tiene la viga, ¿no? Todo tiene que estar en planos. Así que la idea del trabajo es que finalmente no solamente tengan ahí el sustento de su diseño, sino también toda esa representación gráfica que son los planos, ¿ya? Y a eso debemos de apuntar, ¿ya? Como alcance del trabajo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, parece que no. Ya.
Eh, este, ya, bueno, ETAPS, ¿no? Yo creo que, dado que el, está enfocado en edificaciones, ¿no? Nos estamos enfocando en edificaciones, eh, sería ETAPS, ¿no? O bueno, si ya conocen SAP 2000, también pues, pueden hacerlo, ¿no? La idea es que ese programa de cálculo nos ayude a conocer fuerzas, ¿ya? No sé si... Eh, ¿cómo control? Vamos puse en descargas, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí no tengo la posibilidad de ver el chat. Creo que esta es una de las desventajas de propiamente Blackboard, ¿no? De utilizar Blackboard. Ya. Pero sí me están viendo de manera, me han estado viendo de manera correcta. Yo creo que también me están viendo. Ya, entonces, primero vamos con una introducción al curso. Eh, Estos son, bueno, los pequeños temas que en realidad están dentro de esta presentación. El concreto, bueno, el concreto y el concreto armado, bueno, es un material que es utilizado de diversas maneras en estructuras tanto pequeñas como muy, muy grandes, ¿no? De los edificios más altos del mundo, en realidad hay muchos que son de concreto armado y que finalmente tienen un sistema, ¿no? Un sistema quizá algo tradicional de, si por ejemplo tenemos toda una planta, ¿no? Por ejemplo, esta es la planta del edificio. Entonces, hay un gran núcleo de muros de concreto, ¿no? Hay un gran núcleo de muros de concreto y todo el exterior pueden ser columnas, ¿no? Columnas que no están aportando rigidez, ¿no? Están solucionando el problema de transmisión de las cargas de gravedad porque finalmente todo tiene que ir hacia la cimentación, ¿no? Pero todo este núcleo, eso sí está aportando la rigidez que requiere todo el edificio, ¿no? Entonces, el concreto como material el concreto armado es un material muy usado tanto para edificaciones muy grandes como para edificaciones, bueno, pequeñas, ¿no? Eh, por ejemplo, en edificios, ¿no? Como de 800 metros de alto, ¿no? Enormes, ¿no? Simplemente enormes. Eh, Claro que el tipo de concreto, el desempeño del concreto, por supuesto, las resistencias que se utilizan del concreto no son, pues, no son comparables, pues, con las estructuras, bueno, más pequeñas, no sé, de 4 niveles, que podrían también ser concreto armado, ¿no? Pero finalmente es concreto armado, ¿no? En el Perú también, eh, por ejemplo, en YouTube hay videos muy interesantes de ese edificio del Banco de la Nación que hizo COSAPI, ¿no? En el que explican primero cómo es que están construyendo su núcleo, ¿no?
porque tienen unos encofrados autotrepantes, ¿no? Que con gatas simplemente, bueno, desencofran y se va al siguiente nivel, ¿no? Entonces, como, bueno, como el núcleo de alguna manera, pues, o sea, si estás repitiendo, son muros, ¿no? Son encofrados modulados y este autotrepante tiene este sistema de gatas que, bueno, lo llevan al siguiente piso, ¿no? También hay videos de la cimentación, de toda la losa de cimentación, de toda la línea enorme de mixers que llegaban para vaciar, los desafíos de tener ese volumen de concreto, de controlar la temperatura, tuvieron que usar hielo, ¿no? Hay videos muy interesantes. Ah, bueno, y por otro lado también sobre la gestión de la construcción, ¿no? Eh, cómo en realidad no usaban planos, sino estaban con sus laptops viendo todos sus modelos de Revit, comparando, ¿no? Si, por ejemplo, las tuberías estaban en el lugar adecuado, ¿no? Las bandejas de comunicación también en el lugar adecuado. Hay mucha información interesante de este edificio, que también es concreto armado, ¿no? En realidad acá, edificios altos principalmente son o por no decir en su totalidad, de concreto armado, ¿no? Y también podemos tener no solamente pues edificaciones, ¿no? Si por ejemplo acá tenemos viaductos elevados, tenemos, bueno, bueno, el metro de Lima, ¿no? Que tanto sus estaciones, los tableros, ¿no? Los pilares, todo es concreto armado. Por supuesto que no es un concreto armado también convencional por sus resistencias y también porque algunos de esos son vigas postensadas, ¿no? Pero en el fondo son un buen concreto armado. Con respecto a estos viaductos elevados, ya hagamos un paréntesis, a ver, hagamos un paréntesis, eh, y los invito a que busquen sobre el terremoto de Kobe del año 95, ¿ya? Que el año 95 sí le dio una lección muy grande a Japón, porque eh, ha sido uno de los terremotos, bueno, de su era moderna, en realidad, que trajo un nivel de destrucción muy grande, al menos en la ciudad de Kobe, ¿no? Tradicionalmente en Kobe tenían viviendas de madera, tuvieron problemas de incendios, ¿no? Le costó mucho recuperarse a la ciudad. El puerto también tuvo licuación, ¿no? Le costó también muchos años regresar al nivel en el que estaban antes del terremoto. Eh, y también le dejó una lección a Japón porque hasta antes del terremoto de Kobe el año 95, el nivel de instrumentación que tenían no era muy grande. Tenían instrumentación, tienen registro de sismos de Kobe, pero después del sismo de Kobe hubo un plan muy, muy, muy ambicioso para instrumentar, poner acelerógrafos en el suelo, y no solamente en el suelo, sino también en pozos. Así es que, por ejemplo, hace 2 años, eh, eso fue, hace 2 años, eh, seguimos, ¿no? Hace 2 años el Concitec le dio un financiamiento a la empresa Andes Asociados, que es en realidad una consultora en ingeniería geotécnica, bueno, en temas mineros en realidad, para hacer lo que iba a ser el primer pozo instrumentado del Perú. Todavía está en ejecución ese proyecto, tengo entendido que ya están utilizando o ya están haciendo la perforación después de todos bueno, los temas de pandemia. Así que eh, se está haciendo en la sede de San Borja de Sencico y, y se va a tener un acelerógrafo en la parte superior y otro en la parte inferior, pero en la parte inferior solamente se tiene 50 metros. ¿Ya? A 50 metros va a estar ese sensor. Bueno, en Japón tienen a 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Más de 1 kilómetro, ¿no? Así que, pero todos esos proyectos ambiciosos fueron consecuencia de este sismo. ¿Cuál fue
las consecuencias de este sismo. Imagínense ver, no sé, salen el metro de Lima o un viaducto, algún viaducto elevado, por ejemplo, como el de Javich, ¿no? Y vean, y lo vean colapsado, ¿no? Y no solamente fueron unos metros, ¿no? En realidad fue un tramo muy grande de todo ese viaducto elevado. La falla fue bueno, no podríamos hablar también de negligencia, de un mal diseño, ¿no? Porque en realidad ellos no habían tenido un sismo como ese. Por lo tanto, ¿no? Las fuerzas que ellos habían estimado, ¿no? De diseño fueron superadas. Fueron superadas también las longitudes de desarrollo que se necesitaban acá en estos, bueno, en los empalmes, ¿no? Las longitudes de empalmes, también los estribos, ¿no? Así que, pero fueron superados pues, por esta demanda que fue mucho mayor, ¿no? Así que también los invito a que se documenten un poco más de este sismo que les dio muchas lecciones a Japón y los impulsó también a cambiar su enfoque, ¿no? Sobre todo en la instrumentación. Eh, ¿Alguna duda? ¿No? Ya seguimos. Eh, entonces, tenemos también otro tipo de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, silos, ¿no? De contención, reservorios elevados, cimentación de maquinaria. Bueno, acá también hay todo un tema también de diseño, ¿no? En la cimentación de maquinaria, porque hay máquinas muy pesadas que vibran, que necesitan, que por ejemplo la principal recomendación o la primera recomendación es que siempre todo el peso de la cimentación sea el doble de la máquina. ¿Y eso qué implica? Que entonces tener pues cimentaciones muy, muy grandes, ¿no? Para hacer que finalmente la cimentación no vibre como vibra la máquina, ¿no? Bueno, también pilotes prefabricados o vaciados in situ, ¿no? Puentes, aunque, bueno, este puente quizá no sea eh, un buen ejemplo porque en realidad este es acero, pero quizá en las partes de en el tablero, ¿no? En el tablero sí podríamos tener concreto. O en todo caso también tenemos puentes de concreto, ¿no? Tanto los pilares como los tableros, ¿no? Bueno, viviendas, estadios, puertos, reservorios apoyados, ¿no? Entonces el concreto armado está presente en realidad en todo campo, en toda industria, ¿no? En todo tipo de infraestructura. Eh, Podemos también, bueno, losas industriales, que también su diseño es todo un tema, porque quizá no hay propiamente al menos en Perú, no tenemos una norma, ¿no? Clara como para diseñar estos pisos industriales, ¿no? Eh, y es también más un tema quizás de experiencia, sobre todo de los proveedores, por ejemplo, de fibras, ¿no? Porque este piso industrial podría tener un refuerzo, ¿no? Con varillas corrugadas, pero también podría tener un refuerzo de fibras, ¿no? De polipropileno o de acero. Y también diseñar para eso, bueno, de todas maneras tiene que estar basada en la evidencia que tiene el proveedor, ¿no? Bueno, adoquines, ¿no? Adoquines, presas, tuberías de concreto, pavimentos de concreto, ¿no? Eh, Elementos prefabricados, ¿no? Como estas viguetas, o como también el sistema, bueno, el sistema que se conocía como FIRF, pero ahora es con Cremax, ¿no? De las viguetas pretensadas. Bueno, estos durmientes de la vía de un tren, no estoy seguro si se... Eh, Solo se ve la pizarra con el cuadro. ¿Sí? ¿Desde hace rato? A Sí. ver, a ver. ¿Ahora sí se ve en pantalla? ¿Se ve la presentación?
No, profesor, nada más se ve el rectángulo azul con el rojo. Ah, a ver, creo que se pierde entonces. ¿Pero sí vieron las imágenes del sismo? No, profesor. No, No. O sea no, que desde no. hace rato. Usted Ya, terminó ya. Entonces, de dibujar la parte introductoria y de ahí, bueno, empezó a presentar las diapositivas, pero como se quedó hablando, pensábamos que estaba hablando referente a usted, no que estaba proyectando una diapositiva. ya, o sea que no han visto, ya de los edificios altos tampoco han visto. Ya, ahí se ve en pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ya, ¿eso han visto? No, eso no. No, profe, Ya, no hemos bueno, visto nada. recapitulemos. Ya. Ya, bueno, creo que cuando ya se entra propiamente a la pizarra, todo lo que está así, pues lo bloquea, ¿no? Sí, cambia. Solamente Sí, se lo bloquea. proyecta lo que usted dibuja. Ya, entonces, bueno, recapitulemos. Entonces, pongámoslo así, ¿ya? Para ver si acá me alerta. Y ya, la idea de los comentarios que estaba haciendo era que el concreto está presente en una cantidad eh, de infraestructura, ¿no? En todos los campos. Hay edificios muy altos que son enteramente de concreto, como este, ¿no? Que es Burj Khalifa, ¿no? Que tiene 800 metros de altura, ¿no? Como les había comentado, tienen un núcleo, ¿no? En general, esos edificios de concreto tienen un núcleo que le está dando todo el nivel de rigidez que necesita y se tienen columnas de gravedad, ¿no? En todo alrededor, porque igual tenemos cargas vivas y muertas que necesitan llegar a la cimentación. Así que no solamente tenemos un problema de rigidez, sino también de transmitir todas las cargas, ¿no? Pero bueno, es enteramente de concreto. En Perú también teníamos, les comentaba, del Banco de la Nación, ¿no? Del Banco de la Nación, y que pueden encontrar documentación en YouTube que la misma empresa COSAPI ha resumido, ¿no? De toda la experiencia de construir ese edificio. Ya, entonces, teníamos también en este tipo de infraestructura, en un viaducto elevado, Metro de Lima, y cuando pensé que les estaba enseñando esto, quise relacionarlo con el sismo de Kobe, ¿no? El sismo de Kobe el año 95, que dejó, bueno, este panorama, ¿no? Zonas muy grandes del viaducto, ¿no? De este viaducto elevado colapsado, ¿no? Como les había explicado, era también algo de que se superó la demanda de diseño, ¿no? Y lamentablemente no se tenía el nivel de ductilidad que se requería, ¿no? Para que todavía, bueno, para no generar un colapso. Ahora, imagínense salir, ¿no? De sus calles y encontrarse con este panorama, ¿no? Ahora, todo el problema quizá ambiental que se genera porque ya, bueno, esto hay que demolerlo, ¿no? Y ahora, ¿dónde llevamos todos estos escombros, ¿no? Así que y no solamente fue este viaducto, en realidad muchas casas colapsaron, casas de madera, y principalmente esas viviendas porque tradicionalmente tienen como estos techos, ¿no? Unas tejas muy pesadas, así que cuando vivaban esas casas eran como que un péndulo invertido, así que si toda la masa está concentrada en la parte superior, entonces es evidente que eso está generando un nivel de deformación mayor, ¿no? Así que colapsaron esas viviendas, generaron otro tipo de problemas como incendios, ¿no? Por las conexiones de gas. Pero en realidad esas viviendas o ese diseño de vivienda tenía un porqué. Como les había comentado, en Japón anualmente atraviesan no sé cuántos tifones, ¿no? Así que ahí tienen una temporada de tifones. Estos tifones en realidad generan vientos muy fuertes, ¿no? Aparte de las lluvias. Entonces, estas viviendas de madera necesitaban tener un peso necesario para contrarrestar también esos vientos, ¿no? Solamente que en este caso, bueno, jugaron en contra cuando vino este sismo de Kobe, ¿no? Y eso, bueno, fue una de las lecciones que tuvieron que aprender, ¿no? Entonces, también lo encontramos en silos, en reservorios elevados, cementación de máquinas, pilotes ya sean prefabricados
o vaciados in situ. Luego puentes, bueno, estadios, reservorios apoyados, puertos. De esto les comentaba que quizás este no es un buen ejemplo porque totalmente no es de concreto. Sí tenemos pues puentes de concreto. Hay un puente muy famoso en la ciudad de Monterrey. No recuerdo cómo se llama, pero tiene también una forma muy particular, ¿no? Muy particular. Así tiene una estructuración así como este puente de San Juan de Lurigancho que se derrumbó, no colapsó, ¿no? Ese era una forma muy parecida, que también ese era de puro concreto, ¿no? Pero de todas maneras puede ser de acero, pero quizá el tablero podría eventualmente también ser de concreto, ¿no? Les hablaba de estas losas industriales, ¿no? Y los desafíos a no tener una normativa clara para el diseño, ¿no? Y acá hay opciones como ponerle las varillas corrugadas, ¿no? Varillas corrugadas. O otro es incluir en la mezcla fibras, ¿no? Ya sean de acero o de polipropileno, ¿no? Pero diseñar también con eso es, de alguna manera, seguir las recomendaciones del fabricante, ¿no? Porque tampoco no hay una normativa clara, ¿no? Para ese diseño. Bueno, los pavimentos de concreto que tienen una vida útil muchísimo mayor siempre y cuando también su base esté pues bien hecha, ¿no? Tenemos elementos prefabricados como estas viguetas prefabricadas o como los que les mencionaba de las viguetas prefabricadas que son el sistema de viguetas pretensadas de FIR. ¿Alguna duda? Escuché. Profesor, disculpe, en el PPT anterior, con respecto a adoquines es más que nada en veredas, ¿verdad? Esos son como rectangulitos pequeños. Mire, yo también he visto el adoquín, ¿no? O sea, como que en estacionamientos, ¿no? En estacionamientos. Claro que no este tipo de adoquín, sino el adoquín octogonal, ¿no? El adoquín octogonal. Pero finalmente es un elemento que debería estar trabajando pues, completamente a compresión, ¿no? Solamente que es un desafío, claro, porque si ustedes ven seguro algunas veredas y pistas de exclusivamente adoquín, por ahí están deformadas, Desviadas. ¿no? Sí. ¿Perdón? Están deformadas, desviadas, Sí, inclinadas, hundidas. sí, claro, y el adoquín, bueno, está tomando, como no es un elemento rígido entre adoquín y adoquín, bueno, está tomando esa deformación, ¿no? Pero sí he visto aplicaciones de adoquines para estacionamientos, ¿no? Pero son otros tipos de adoquines, ¿no? El adoquín se amolda, ¿verdad? ¿O Perdón, cómo perdón. se generan esos? El adoquín se amolda para llegar a ser esas, bueno, como un rompecabezas, más o menos. Bueno, claro, el adoquín es pieza por pieza, ¿no? Pieza por pieza, lo que cuando se tiende toda la base compactada, se comienza a acomodar los adoquines uno por uno en el arreglo que uno desea, y luego se pone arena sobre la superficie y se comienza a barrer la arena para que cierre todas las juntas y para que finalmente, o sea, uno al pisar no haya que el adoquín se desplace y choque al otro, ¿no? Sino que la arena ya hace que se cierre la junta y ya no haya movimiento del adoquín, ¿no? Esa es como que la idea de cómo se aplica el adoquín, ¿no? Ok, profesor, ok. Ya. Entonces, tenemos elementos prefabricados, pero actualmente en realidad, quizá en un momento esas viguetas prefabricadas, perdón, acá están, estas viguetas prefabricadas, las que les mencionaba que ahora son, bueno, de Concremax, que se pueden utilizar con esta bovedilla, no se le llama ladrillo, sino bovedilla, de arcilla o bovedilla de concreto, o en realidad también hay una bovedilla de Tecnopor, solamente que el Tecnopor no lo recomiendan cuando se va a tarrajear, porque en realidad sí pues comienza a agrietarse ahí en esa junta de la vigueta y el Tecnopor propiamente, acá abajo, ¿no? Eh,
Pero también hay una solución porque hay unas bandejas de concreto. O sea, cuando uno levanta la cabeza ve la bandeja, pero encima de la bandeja está la bovedilla de Tecnopor, ¿no? Que son sistemas, ya ellos lo dicen el sistema mixto, pero que principalmente estuvo orientado a los lugares de instalaciones sanitarias, ¿no? ¿Para qué tener pues toda la bovedilla y después romper la bovedilla si voy a necesitar pasar mi tubería de desagüe? Bueno, y para eso en realidad comenzaron a fabricar pues la bandeja sanitaria. Pero luego ya esa bandeja sanitaria se ha utilizado como lo que uno ve, ¿no? Y encima de eso está ya la bovedilla de Tecnopor, ¿no? Ya, bueno, estas también son viguetas prefabricadas. Ahora también incluso tenemos ah, la losa alveolar, ¿no? Esas losas sí, en realidad ya prácticamente vienen hechas, ¿no? Puedes tener, es como, bueno, es una losa que en su sección transversal pues sí tiene los alveolos, ¿no? Alveolos. Eh, a lo largo de toda su longitud, ¿no? Solamente que para utilizar eso, por supuesto, en cuestión de tiempos de construcción, eh, vas a ya plantar todo imagínense, 5 metros de losa por 1 metro y lo pones, ¿no? Solamente que hay desafíos, ¿no? No aplica pues para todos lados porque necesitas pues una grúa torre, ¿no? Que pueda cargar todo eso porque es imposible que eso lo puedas cargar con el personal. Esto sí, no hay problema, ¿no? Esto sí lo puedes cargar, ¿no? Cada vigueta, pero esa losa lo largo imposible. Bueno, también el concreto está presente en unidades de albañilería, como estos bloques de concreto, ¿no? Por ejemplo, hay una particularidad que acá donde estoy en Bagua, o sea, Bagua capital le dicen porque es la capital de la provincia de Bagua, porque hay otro Bagua grande que está en la provincia de Urubamba. Utilizan muchos bloques de concreto, pero lamentablemente el bloque que ellos que utilizan eh, es un bloque, ¿no? Es un bloque, ese es nuestro bloque, y tiene 3 alvéolos, no tiene 3 alvéolos así, ¿no? Entonces, si uno utiliza bloques de concreto es porque está utilizando albañilería armada. ¿Eso qué significa? Que los alvéolos van a ser rellenos de un concreto líquido, ¿no? Y que va a haber un fierro que atraviesa todo este alvéolo, ¿no? De cimentación a viga solera, por ejemplo, ¿no? Pero acá en realidad utilizan este tipo de albañilería, pero lo utilizan como si fuese un ladrillo King Kong, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no? El molde que ellos utilizan para fabricar, por un lado tiene los agujeros, pero por el otro lado están tapados. Así que cuando lo asientan, lo ponen de cabeza, ¿no? Y el mortero, y pueden seguir trabajando pues la superficie porque ya no tiene agujeros tan grandes, ¿no? Y en realidad en toda la ciudad lo utilizan como si fuese un ladrillo King Kong, ¿no? Y no lo utilizan como albañilería armada. No, bueno, quizá, claro, ver esto y compararlo con esto es que esto tiene sí una cantidad de evasión más grande, ¿no? Pero aún así, me parece que esto debería de trabajarse como una albañilería armada, ¿no? Y por lo tanto el alvéolo debería de estar lleno, ¿no? De concreto líquido, ¿no? Aparte que su proceso de fabricación también no es industrial, como por ejemplo los ladrillos que tiene un Nikon, ¿no? O que tiene Pacasmayo, ¿no? Que ellos, cuando ellos lo fabrican sí lo vibran, ¿no? El molde está siendo vibrado. Y también de apariencia tiene una apariencia más uniforme, ¿no? Bien. Bueno, este es un video, pero que no está acá, es del colapso de un cielo raso del sismo de Tohoku. Me parece que acá fallecieron 3 personas, ¿no? Porque
era un cielo raso, no era una viga, no era un elemento estructural, era un elemento no estructural que falló, pero esos elementos no estructurales pues tienen una masa importante, porque, bueno, al menos me parece que eran unas placas de yeso que estaban suspendidas, que estaban pintadas y que estaban formando el cielo raso, ¿no? Y cayeron y bueno, en realidad ese peso es suficiente para matar a una persona, ¿no? Entonces, los edificios de concreto armado no han estado libres pues, de colapsos, ¿no? Así que es importante revisar experiencias de otros países y sobre todo también enfocarnos en qué sucedió, por qué colapsó, fue una cuestión de su norma, fue una cuestión de que como sucedió en Kobe, no se esperaba lo que de verdad les tocó vivir, ¿no? En cuestión de aceleraciones, ¿no? De la fuerza del sismo, de la magnitud. Eh, Hay publicaciones también del terremoto de Pisco, ¿no? Del terremoto de Pisco, que hay, por ejemplo, mucho de esto, ¿no? Una columna corta, este tabique nunca debió de estar totalmente pegado a la columna, pero estuvo pegado. Eso hizo que esta columna sea muchísimo más rígida de lo que se concibió, ¿no? Porque la columna se concibió para que trabaje toda desde acá hasta la cimentación, pero se puso este tabique. Y lo que es más rígido atrae mayor cortante, y por supuesto esa sección de la columna no estaba preparada para recibir todo ese cortante que atrajo, ¿no? Y al igual que acá, ¿no? Y esa es una falla por corte, es una falla frágil, ¿no? Miren cómo todo el núcleo de concreto simplemente desaparece, ¿no? Bueno, por acá también tenemos aplastamiento, fallas en muros, que este es el aplastamiento, ¿no? Del elemento de borde, ¿no? Porque los muros también están trabajando así, ¿no? Así que ahí también hay flexión. Y hay un extremo que se está comprimiendo bastante y el otro se está traccionando. Y en el momento del sismo, el otro también, el que está traccionado se comprime y el que está comprimido se tracciona, ¿no? Entonces, por eso también les comentaba que es muy complicado solamente una demanda en un solo elemento, ¿no? Así que el diseño en realidad, las verificaciones se hacen para, bueno, todas las demandas que sean necesarias y el diseño de la misma manera, ¿no? Bien, entonces, las estructuras de concreto no han estado exentas de fallas y colapsos, ¿no? Y lo que les comentaba en el terremoto de Pisco, hay publicaciones que muestran, pues, todos los vicios de construcción que propiciaron fallas. Quizá allí no encuentren tantas viviendas o fallas de edificaciones de concreto armado, no sé, de pórticos, por ejemplo, de muros estructurales, porque en realidad la mayoría son viviendas y de albañilería confinada, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede ver de que simplemente la ausencia de junta hizo que una casa choque contra la otra, pero aquella casa que tenía 3 pisos chocaba con una que tenía 2. Y entonces ese piso de arriba le sucedió algo como lo que le sucedió a esta columna, ¿no? Y se observan fallas ahí en la base de las columnas, bueno, de los muros, de las columnas de ese tercer piso, ¿no? Que fue el que se pudo desplazar porque lo demás estaba restringido con las otras viviendas, ¿no? Ya, antes que se nos vaya el tiempo, voy a dejar de compartir un momento para pasar lista, porque creo que nos dan un tiempo. ¿Cómo han estado haciendo sus otros profesores para la toma de lista? ¿Simplemente contestar o hay alguna forma de que ustedes puedan decir estoy acá? A veces dan 15 minutos después de haber iniciado la clase o 15 minutos antes. Ya, pero o sea, me refiero igual que
Van llamando y van contestando. Ah, sí, sí, sí. O algunas veces llaman de 4 en 4 para ser más rápido también. Ah, ya. ¿Cuál es tu apellido, Vanessa? Vanessa. Gómez Chávez, profesor. Ah, ya, Gómez Chávez. Ya, gracias. Ya te voy a poner acá entonces ya como... Ya. A ver, entonces voy a separar. Bueno, tendremos que decir presente entonces. Acuña, Presente. ya correcto. Agreda, Presente, profesor. correcto. Ah, perdón. El cuadro es sin asistencia. Estaba marcando, pero ese es para marcar en asistencia. Ya. Aldunate, Presente, profe. ya. Aquije, Presente. ya. Ayala, no. Ayala no. Chávez, Delgado, Presente, profesor. ya. Flores, Galarza, Presente, profe. ya. Gómez, Presente, profesor. ya. Después veo el chat, ¿sí? Al final veo el chat, sí, por favor no lo llenen, solamente escriban si es necesario. Ya. Grande, Presente, profesor. ya. Hermosilla, Presente, profesor. ya. Hernández, ya, de ahí veo el chat. Hostia, Presente, profesor. ya, correcto. Huamancayo, Presente, profe. ya. Huarcaya, Presente, profesor. ya. Infante, Presente, profesor. ya. Javier, Infante, ¿no? Javier, Lipa, Presente, profesor. ya. López, ya. López, si te veo ahí, ya. Mejía, Presente. ya. Menéndez, Presente, profe. ya. Mesa, Presente, profesor. ya. Montes, Moreno, ya. Montes, Moreno. Morón, Presente, profe. ya. Ore, Presente, profe. ya. Ortega, Presente, profe. ya. Pacheco, Palomino, Presente, profe. Palomino Rea, o Ah, no. Chamochumbi, Palomino Chamuchín. Chamochumbi, ya. Ya el otro, ya los dos palominos. Paredes, ya. Pacheco presente. Paredes, ¿no? Quispe Mostajo,
Presente, profe. Ya, Quispe. Quispe Mamani. Quispe Mamani. Ramírez Chávez. Presente, profesor. ¿Ramírez Chávez? Ya, correcto. Sí. Ya. Ramírez Covarrubias. Presente, profesor. Ya. Remusgo. Ya. Sáenz. Presente, profesor. Ya. Salvador. Presente, profe. Ya. Sayas. Presente, profesor. Ya. Cifuentes. Ahí veo, ¿no? Ya. Takuri. Tito. Troncos. Vargas. Presente, profesor. Ya. Vega. Presente, profesor. Ya, a ver, presente en el chat. La mayoría no toma lista, ¿sí? Bueno, quizá va, porque la verdad que involucra mucho tiempo. Y estoy seguro que ahorita le voy a dar grabar a la asistencia y el sistema no va a aceptar. Ya, bueno, Hernández, Ayala, ¿no? Profesor, y ahora sí funciona. Soy Hernández. Que mi perrito hace mucha bulla. Ya, no hay problema si está considerada tu asistencia. Ya, gracias. Cifuentes, sí. Ya, bueno, ya está. Ya, bueno, a ver, habíamos... Ya, terminemos esa diapositiva, que en realidad quedan un par de diapositivas. Ya, entonces, como les comentaba, es importante no revisar aquellas malas experiencias de otros lugares, ¿no? Porque ahí está el aprendizaje, ¿no? A nosotros nos va a tocar, en realidad, aprender, por ejemplo, lo referido a los muros de utilidad limitada. Esos edificios y también, bueno, todo el sistema, no es que haya sido probado frente a un sismo importante, ¿no? Así que cuando venga ese sismo que se está esperando en Lima, todas esas edificaciones de muros de utilidad limitada, bueno, van a estar puestas a prueba, ¿no? Y también todo su sistema estructural, ¿no? Ya. Entonces es importante no revisar esas malas experiencias de otros lugares. Bueno, luego, claro, el problema, el concreto armado, bueno, y el material, como todo material, tienen también dificultades, ¿no? Una de ellas es la corrosión del refuerzo. Pero la corrosión, pues, se va a presentar siempre y cuando haya un espacio, ¿no? Para que, en realidad,
el refuerzo esté en contacto, no sé, con humedad, ¿no? Y comience a desarrollarse el proceso de corrosión, ¿no? Si es que el proceso ha iniciado, eso va a originar que aumente su volumen, ¿no? Porque la corrosión genera que haya un aumento de volumen. Eso significa que va a comenzar a fisurar el concreto. Y esa fisuración va a originar desprendimientos incluso tan serios como estos que vemos en las imágenes. Pero lo primero que deberíamos de ver, ¿no? Es que hay fisuras, ¿no? Luego también uno de los grandes problemas es bueno, cuando tenemos vaciados de extensiones grandes, ¿no? Primero para controlar dónde en realidad poner juntas, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaban construyendo el Metropolitano, esa es bueno, todo lo de la vía expresa es un pavimento de concreto, creo que tiene como unos 25 de peralte, ¿no? Y veía ahí las juntas, ¿no? Veía juntas. Pero por ahí vi que las juntas estaban bien hechas, ¿no? Pero la junta estaba acá y la fisura estaba acá, en el elemento, ¿no? Y hay cosas que sí, pues, o sea, uno lo ve y no tiene explicación, ¿no? Pero cuando se ha tomado, pues, todas las medidas necesarias, ¿no? Para esos cambios de volumen por temperatura y contracción del concreto, ¿no? O también en lugares calurosos, ¿no? En los que, por ejemplo, se tiene en cancha el agregado y está todo el día en el sol, imagínense la temperatura ya de ese concreto, ¿no? Hay cosas que quizá uno no las tiene muy presentes, pero que van afectando ya finalmente el proceso de la fragua, ¿no? Y comienzan a fisurarse todo la superficie, porque en realidad se comienza a ir el agua muy rápido, porque también los agregados ya tenían una temperatura alta, ¿no? O sea que el concreto en realidad tiene, si es un material muy usado, ¿no? Es un material en el que le podemos dar la forma que tenga nuestro encofrado, ¿no? Hemos visto que sirve para edificaciones pequeñas como para muy grandes, así que tiene muchas ventajas, pero también hay que procurar de que todos, sobre todo, bueno, esos procesos de cambio volumétrico, ¿no? Las fisuras que pueden presentarse, bueno, se controlan de manera adecuada. Ya, yo creo que nos quedamos ahí y nos vemos el jueves, si es que no hay ninguna duda. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ya, supongo que no. Las prácticas serán martes o jueves. Eso tendría que confirmarles, pero sí hay un día que ya está establecido que el coordinador nos indicó. Voy a confirmar. Ya, entonces nos vemos hasta el jueves. Sí, cuídense.